El coche avanzaba lentamente por la serpenteante carretera de montaña. La luna llena apenas iluminaba el asfalto, y las sombras de los pinos se alargaban como brazos deformes que parecían querer atrapar el vehículo. El aire era frío, cargado de un silencio extraño que se rompía solo por el rugido apagado del motor. Amaya, sentada en el asiento del copiloto, observaba con ojos muy abiertos la silueta del sanatorio que se erguía a lo lejos, negra contra el cielo nocturno. Había escuchado historias toda su vida. Relatos de enfermos de tuberculosis que tosían sangre en aquellas habitaciones, de enfermeras que caminaban en la penumbra mucho después de morir, de gritos que se mezclaban con el viento entre las montañas de Sierra Espuña. Y ahora estaba allí, acercándose más y más a esa mole de piedra abandonada. —¿Lo veis? —susurró Amaya, como si tuviera miedo de hablar demasiado alto. Parece que nos estuviera esperando. Iker, al volante, apretó los dientes. Conducía despacio, maniobrando en cada curva cerrada, pero en su interior sentía una incomodidad que no quería reconocer delante de los demás. Siempre había sido el escéptico del grupo, el que decía que los fantasmas eran solo un invento, una proyección del miedo humano. Sin embargo, cada metro que lo acercaba a ese edificio le pesaba como plomo en el pecho. En el asiento trasero, Nerea sostenía una cámara de vídeo, revisando que la batería estuviera cargada. Sus ojos brillaban de emoción. A ella le fascinaban los lugares malditos, y más aún grabarlos para luego editarlos como cortometrajes de terror. «Esto es perfecto», dijo con una sonrisa nerviosa. La fachada, la carretera, la oscuridad, todo parece sacado de una película. Gael, sentado junto a ella, no parecía compartir el entusiasmo. Miraba fijamente hacia adelante, los labios apretados, y jugaba con la linterna que llevaba en las manos. «No me gusta esto», murmuró finalmente. «Dicen que aquí la gente no solo moría. Dicen que algo se quedó atrapado entre estas paredes». Un silencio incómodo llenó el coche. Solo se escuchaba el motor, y de fondo, el silbido del viento entre los árboles. Finalmente, el vehículo se detuvo en un claro. Frente a ellos se alzaba la fachada en ruinas del sanatorio. Era enorme, con ventanales vacíos que parecían ojos huecos, observándolos desde la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de humedad y grietas, y la puerta principal, oxidada y torcida, colgaba de sus bisagras como si se resistiera a ser abierta. El grupo descendió en silencio. El aire allí era diferente, más frío, como si la montaña misma rechazara su presencia. Amaya se abrazó a sí misma, frotándose los brazos. —¿Lo notáis? —preguntó. —Es como si el aire pesara más aquí. Iker encendió su linterna y apuntó hacia la fachada. La luz iluminó una placa oxidada que todavía colgaba junto a la entrada principal. Apenas se podían leer las letras borradas. Sanatorio de tuberculosis, Sierra Espuña, 1913. 100 años, susurró Nerea, enfocando con su cámara. 100 años de historias de muerte. Gael tragó saliva y apartó la vista. Caminaron hacia la entrada. Cada paso resonaba en el suelo de tierra, y el viento parecía silbar entre las grietas del edificio. Cuando empujaron la puerta, un chirrido metálico rompió el silencio, prolongado, casi doloroso. El eco se extendió por el interior oscuro como si el sanatorio hubiera despertado de un sueño largo y pesado. Dentro, la penumbra lo cubría todo. El haz de las linternas apenas alcanzaba a iluminar los pasillos interminables, con paredes desconchadas, viejas camillas oxidadas y restos de ventanas rotas. El olor a humedad y polvo era sofocante. «Aquí murieron cientos de personas», dijo Nerea, enfocando un mural desgastado donde aún se veían dibujos de cruces rojas. «Y dicen que las enfermeras intentaban mantenerlos tranquilos cantándoles nanas». De repente, un sonido se filtró entre las sombras. Un eco débil, apenas perceptible, como un susurro lejano. Todos se quedaron quietos. El corazón de Amaya latía tan fuerte que le dolían las sienes. «¿Habéis oído eso?», preguntó, con la voz temblorosa. Iker tragó saliva y movió la linterna, buscando un origen. No había nada. Solo pasillos interminables y puertas abiertas de habitaciones oscuras. «El viento», dijo Gael, aunque su voz carecía de convicción. Pero Nerea no lo creyó. Había grabado ese instante,
y al reproducirlo en la cámara, el sonido era más claro. Un susurro ronco, casi como una tos apagada, proveniente de algún punto más allá del pasillo. Se miraron entre ellos, sin palabras. Habían llegado al sanatorio, y ya no estaban solos. El eco de aquel susurro no abandonaba los oídos de ninguno. La cámara de Nerea aún seguía grabando, con la lucecita roja parpadeando en la oscuridad. Amaya se adelantó unos pasos, iluminando con la linterna el pasillo principal. El suelo estaba cubierto de escombros, papeles amarillentos y trozos de cristal que brillaban como pequeños ojos en la penumbra. «Este sitio está vivo», murmuró Amaya, sin apartar la vista del final del pasillo. Iker frunció el ceño y negó con la cabeza. Quería mantener la calma, mantener el papel de líder racional, pero lo que sentía en su pecho era otra cosa. Un miedo que le oprimía los pulmones. «No hay nada aquí», dijo, tratando de sonar convincente. «Es solo viento, eco y nervios. Nada más». Sin embargo, cuando intentó avanzar, el haz de su linterna iluminó algo que le obligó a detenerse. En la pared, con letras negras, estaba pintada una frase en castellano antiguo, descolorida pero legible. «Aquí nadie sana, aquí solo se muere». El grupo se quedó en silencio, mirándose entre sí. «Eso no puede ser una broma moderna», dijo Nerea, grabando de cerca las palabras. «Parece pintado hace décadas». Gael apretó la linterna contra su pecho. Sentía que cada palabra escrita en esa pared era real, como una advertencia que se mantenía intacta con el paso de los años. Tal vez no deberíamos estar aquí», susurró. El pasillo se dividía en dos. A la izquierda, un corredor con puertas de habitaciones alineadas como celdas. A la derecha, un ala más amplia que parecía llevar hacia lo que fue la sala principal de pacientes. Amaya propuso explorar primero las habitaciones. Empujaron la primera puerta. El chirrido se mezcló con un olor fuerte, rancio, como de madera húmeda y hierro oxidado. Dentro había camas metálicas corroídas por el óxido, colchones destrozados y viejas mantas amarillentas que se deshacían al tocarlas. En una de las paredes, un crucifijo caído estaba clavado torcido, como si alguien lo hubiera arrancado y dejado colgando. «Esto es increíble», susurró Nerea, enfocando cada detalle. «Parece congelado en el tiempo». De repente, un golpe seco resonó en la habitación contigua. Todos se giraron al unísono. Iker levantó la linterna. Con cautela, salió al pasillo. Gael lo siguió, aunque temblando. Abrieron la puerta de al lado. Estaba vacía, solo polvo y muebles viejos. «Juro que sonó aquí», dijo Iker, apuntando con la luz hacia el suelo. Había una marca reciente en el polvo, como si algo pesado se hubiera arrastrado. Amaya se inclinó, tocando con los dedos la huella. Estaba fresca, demasiado fresca. «No estamos solos», afirmó, y su voz se quebró. El pasillo se llenó de silencio otra vez. Entonces, un sonido inesperado lo rompió. Una tos seca, débil, proveniente de la tercera habitación. No era un eco. Era un sonido humano. «¿Lo habéis oído?» Nerea tragó saliva, bajando un poco la cámara. Iker se acercó despacio a la puerta cerrada. El pomo estaba frío, helado, como si llevara horas dentro de un congelador. Con un esfuerzo lo giró y empujó. La habitación estaba completamente vacía, excepto por una camilla metálica en el centro. Sobre ella, algo estaba escrito con tiza blanca. «Me ahogo». El aire se volvió más pesado. Todos sentían que les costaba respirar, como si realmente el oxígeno se hubiera reducido en esa habitación. Nerea apagó la cámara un momento y se llevó una mano al pecho. «Dios, siento que me falta el aire». «Salid, ahora mismo», ordenó Iker, empujándolos de vuelta al pasillo. Cuando cerró la puerta, el aire volvió a sentirse normal. Todos respiraron hondo, tratando de calmarse. «Esto es psicológico», dijo Iker, aunque ni él mismo lo creía. «Sugestión». Gael negó con la cabeza. «No, Iker. Alguien nos quiere hacer sentir lo mismo que ellos sintieron cuando murieron aquí». Avanzaron hacia el ala principal. El corredor era más ancho, con columnas que sostenían un techo lleno de grietas. En las paredes, colgaban cuadros deteriorados, viejas fotografías en blanco y negro de pacientes y médicos.
Los rostros, aunque borrosos, parecían observarlos al pasar. De pronto, Amaya se detuvo frente a una de las fotos. Señaló con el dedo. «Mirad, este niño». Los demás se acercaron. En la foto, un grupo de pacientes posaba en un jardín. Entre ellos, un niño de ojos hundidos miraba fijamente a la cámara. Pero lo inquietante era que, detrás de su hombro, una silueta oscura parecía emerger como una sombra, más oscura que el resto de la imagen. «Eso no puede ser un fallo de la foto», dijo Nerea, con la voz quebrada. «Parece algo que estaba allí». El pasillo se llenó de crujidos, como si las paredes respondieran a su descubrimiento. El eco de pasos se oyó a lo lejos, aunque ninguno de ellos se movía. Amaya miró hacia el fondo del pasillo y se quedó paralizada. «Adi», susurró, señalando con la linterna. En la penumbra, al final del corredor, se distinguía una figura alta, inmóvil, de espaldas a ellos. No parecía humana, demasiado rígida, demasiado oscura. Y cuando la luz de la linterna la rozó, la figura desapareció en un parpadeo. El grupo permaneció en silencio durante un buen rato después de ver aquella figura. Nadie quería ser el primero en admitir lo evidente. El sanatorio estaba mostrando algo que no debía ser visto. Amaya respiraba rápido, apretando la linterna contra su pecho. Iker trataba de mantener la calma, pero sus manos sudaban tanto que apenas podía sostener la suya. «No podemos quedarnos quietos aquí», dijo al fin. «Si seguimos avanzando, encontraremos una salida por el otro lado». «¿Y si nos está guiando hacia algo peor?», preguntó Gael, con voz temblorosa. «No lo sabremos si no seguimos», replicó Iker. Avanzaron hacia la zona del pabellón principal. Las puertas dobles estaban abiertas de par en par, y un frío intenso se escapaba desde dentro, como si aquel lugar conservara una temperatura distinta al resto del edificio. Nerea fue la primera en entrar, con la cámara encendida. El haz de su linterna iluminó un salón inmenso lleno de camas alineadas en 2 filas eternas. La mayoría estaban oxidadas, con los colchones desgarrados y cubiertos de manchas marrones. Algunas aún conservaban correas en los barrotes metálicos, como si los pacientes hubieran sido inmovilizados allí. Esto parece un campo de batalla», murmuró. Amaya pasó la mano por una de las barandillas, y la pintura se deshizo bajo sus dedos como ceniza. De pronto, un sonido los hizo detenerse. Una tos seca, profunda, resonó en medio del pabellón, seguida por un murmullo ahogado, como si decenas de voces intentaran hablar al mismo tiempo. Gael retrocedió un paso, casi tropezando. «No puede ser real». Las linternas se movieron en todas direcciones, pero no había nadie. Solo camas vacías y oscuridad. Y sin embargo, las voces continuaban. Frases entrecortadas, palabras incomprensibles, como rezos o súplicas. Amaya se tapó los oídos, pero la sensación no desaparecía. Era como si las voces se filtraran directamente en su mente. «¿Quieren que escuchemos lo que dijeron antes de morir?», susurró. Nerea enfocó hacia una de las camas cercanas. El lente captó algo que los demás no vieron de inmediato. Una figura difusa, acostada sobre el colchón, con el pecho hundido y la boca abierta, tosiendo sangre invisible. El corazón de Nerea latía desbocado mientras mantenía la cámara fija. Pero cuando parpadeó, la cama estaba vacía. «Lo vi. Estaba allí», gritó, apuntando a la pantalla. «Un paciente». Iker la tomó del brazo. «Ya basta. La sugestión nos está matando». «No, Iker», replicó Amaya, con una seguridad inquietante. «Aquí aún hay pacientes. Y no quieren que nos vayamos». Al avanzar entre las camas, el grupo descubrió objetos personales olvidados, muñecas de trapo, cartas arrugadas, fotografías familiares. Todo estaba esparcido como si los enfermos hubieran tenido que abandonar sus pertenencias de un día para otro. En una de las mesitas, Gael encontró un cuaderno de tapas negras. Lo abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta. Día 47. No nos dejan salir al sol. Dicen que el aire de la sierra nos cura, pero yo siento que me mata. Oigo pasos en la noche, no son médicos ni enfermeras. Son otros. Oscuros. El grupo se miró en silencio. Aquel testimonio era demasiado claro para ser simple paranoia. Esto es prueba de que algo más pasó aquí,
dijo Nerea, enfocando las páginas. No era solo una enfermedad. Había otra cosa. Entonces, un estruendo los interrumpió. Al fondo del pabellón, una de las camas se levantó de golpe y se estrelló contra el suelo, como si una fuerza invisible la hubiera arrojado. El sonido metálico retumbó en todo el sanatorio. Las linternas apuntaron hacia allí. Durante un segundo, todos vieron la silueta de una persona encorvada junto a la cama caída, que luego se desvaneció como humo. El frío se intensificó tanto que su aliento comenzó a salir en nubes blancas. «Tenemos que irnos», dijo Gael con desesperación. «Ahora mismo». Pero cuando se giraron hacia la puerta por donde habían entrado, se encontraron con que estaba cerrada. Iker tiró del pomo con fuerza, pero no cedía. «Esto es imposible», jadeó. Entonces, detrás de ellos, todas las camas comenzaron a chirriar al mismo tiempo. Los barrotes metálicos se movían solos, como si los cuerpos de pacientes invisibles intentaran levantarse. El sonido era ensordecedor, un coro de crujidos y golpes metálicos. Amaya levantó la linterna hacia el techo y gritó: «¿Qué queréis de nosotros?». Las voces respondieron al unísono, graves, roncas, resonando en las paredes. «No salgáis». El grupo quedó paralizado. La puerta detrás de ellos se abrió sola con un golpe, como si una fuerza invisible quisiera permitirles escapar, o guiarlos más adentro del sanatorio. El golpe de la puerta al abrirse resonó como un disparo. Durante unos segundos, nadie se atrevió a moverse. El pabellón entero seguía vibrando con el eco metálico de las camas chirriando, pero poco a poco el sonido fue apagándose, como si los invisibles pacientes se hubieran vuelto a tumbar en silencio. Amaya tragó saliva. «Nos están llevando a algún sitio». «¿Y qué pasa si es una trampa?», replicó Gael, con la respiración entrecortada. Iker levantó la linterna y apuntó hacia la puerta abierta. Tras ella, se extendía un pasillo estrecho que descendía hacia la oscuridad. El aire que escapaba de allí era aún más frío y denso, con un olor a humedad y óxido que les hizo toser. «El sótano», dijo Nerea, con un hilo de voz. «Tiene que serlo». Avanzaron despacio, uno tras otro, escuchando el crujir de sus propias botas sobre el suelo cubierto de polvo y fragmentos de azulejos. El pasillo parecía interminable, y en las paredes comenzaban a aparecer azulejos con manchas oscuras, como si algo se hubiera filtrado desde el interior durante décadas. Cuando por fin llegaron al fondo, encontraron una puerta metálica con un ventanuco enrejado. Estaba oxidada, pero no cerrada con llave. Iker empujó y la puerta cedió con un chirrido desgarrador, revelando una sala amplia iluminada débilmente por la luz de la luna que se filtraba a través de una rejilla en el techo. El sótano estaba lleno de camillas oxidadas, algunas con correas de cuero aún intactas. En las paredes, se veían ganchos y estanterías con frascos de vidrio rotos. Un olor penetrante a químicos todavía impregnaba el aire, como si alguien hubiera trabajado allí no hacía tanto. Nerea encendió la cámara y comenzó a grabar. Dios mío, aquí hacían experimentos. En el suelo, cerca de una de las camillas, había documentos esparcidos, ennegrecidos por la humedad. Amaya recogió uno con cuidado. Las palabras apenas eran legibles, pero en la parte superior se alcanzaba a distinguir. Protocolo de aislamiento. Sujetos no compatibles serán recluidos en áreas inferiores. Evaluar resistencia a los compuestos. Gael palideció. ¿Sujetos? ¿De qué hablan? Antes de que nadie pudiera responder, un golpe seco resonó desde la oscuridad del otro extremo de la sala. Las linternas se giraron de inmediato, enfocando un viejo ascensor de carga, con las puertas oxidadas abiertas a medias. Algo había caído dentro, un eco metálico que parecía no terminar nunca. «No estamos solos aquí», murmuró Amaya. Entonces, una ráfaga de aire helado cruzó la sala y las lámparas rotas colgando del techo comenzaron a balancearse solas. Una de las camillas chirrió, como si alguien invisible se hubiera sentado sobre ella. Nerea grababa sin dejar de temblar. «Estoy captando todo. No van a creerlo». En ese momento, un sonido los paralizó. Pasos. Lentos, pesados, metálicos, que provenían del ascensor. «No, no puede ser», susurró Gael.
Las linternas apuntaron hacia allí y vieron algo que los dejó helados. Una sombra humanoide se movía dentro del ascensor, encorvada, con los brazos alargados, como si fueran demasiado largos para su cuerpo. La figura se arrastró hacia la puerta, y aunque no tenía rostro visible, parecía observarlos. Iker retrocedió, buscando algo con lo que defenderse. Tenemos que salir de aquí ya. Pero la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe, lanzándolos al interior de aquel sótano con la criatura. La figura se quedó quieta por unos segundos, y entonces emitió un sonido ronco, una mezcla entre tos y susurro, como si miles de gargantas hablaran al mismo tiempo. Amaya apretó los dientes. No, es un paciente. Gael comenzó a golpear la puerta, desesperado. Nerea enfocó la cámara hacia la criatura, y por un instante la imagen mostró algo imposible. Detrás de la sombra humanoide había decenas de siluetas, todas tosiendo, todas estirando brazos hacia ellos, como si el sótano estuviera lleno de espectros atrapados. El aire se volvió irrespirable. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos. Y entonces, el ascensor se activó solo, emitiendo un chirrido mecánico, descendiendo hacia un nivel aún más profundo. La sombra retrocedió dentro de él. Antes de desaparecer entre las puertas oxidadas, los señaló con una mano deforme, como invitándolos a seguir. La puerta metálica a sus espaldas se abrió de golpe. Silencio. El grupo quedó paralizado, con la certeza de que aquel sanatorio no era solo un edificio abandonado, sino una trampa que los estaba guiando paso a paso hacia lo desconocido. El chirrido del ascensor aún resonaba en la cabeza de todos, como un eco metálico imposible de borrar. Amaya apretaba con fuerza la linterna, intentando controlar el temblor de sus manos. Iker no apartaba la vista de la puerta abierta que ahora se había vuelto a cerrar detrás de ellos. Era como si el sanatorio jugara con ellos, abriendo y cerrando caminos a voluntad. Ese ascensor no debería funcionar, dijo Gael con un hilo de voz, mirando los cables oxidados y cubiertos de polvo. No hay electricidad en este lugar. Pues se ha movido, replicó Nerea, grabando con la cámara mientras enfocaba la estructura metálica. El grupo se acercó con cautela al ascensor. Las puertas estaban entreabiertas, mostrando el interior oscuro. El panel de control, cubierto de óxido, parpadeaba con luces débiles, como si una energía desconocida lo alimentara. Los números brillaban de manera irregular. -1, -2, -3, hasta llegar a un nivel marcado como -5. Amaya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquí abajo hay más pisos. Iker se mordió el labio. Esto no está en ningún plano del sanatorio. Es como si alguien lo hubiera construido en secreto. De repente, el ascensor se encendió solo. Las puertas se abrieron de golpe, emitiendo un chirrido metálico tan fuerte que todos retrocedieron instintivamente. El aire que salió de su interior era denso, cargado de un olor agrio, como si viniera de un espacio cerrado durante siglos. Nerea enfocó con la cámara. Dentro del ascensor, las paredes metálicas estaban cubiertas de arañazos, algunos profundos, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Había marcas de uñas, restos de óxido mezclados con lo que parecía sangre seca. Alguien, o algo, estuvo aquí encerrado, murmuró Amaya. Gael negó con la cabeza, desesperado. No pienso entrar. Estamos locos si bajamos ahí. Iker lo agarró por el brazo con firmeza. Si este sitio esconde lo que creo, no podremos salir sin enfrentarlo. El grupo dudó, pero finalmente, como arrastrados por una fuerza que no podían resistir, subieron al ascensor. La puerta se cerró tras ellos con un golpe seco que los hizo sobresaltarse. El panel comenzó a parpadear, y sin que nadie tocara los botones, el ascensor empezó a descender lentamente. El sonido de los cables tensándose y los engranajes oxidados chirriando llenó el silencio. Está bajando, a -3. -4, dijo Nerea, bramando nerviosa. Las luces parpadearon violentamente, y de pronto, el ascensor se detuvo en seco. Un estruendo metálico retumbó por las paredes. El número del panel se iluminó, -5. Las puertas se abrieron. Un pasillo se extendía ante ellos, mucho más moderno que el resto del sanatorio. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos, aún brillantes pese al paso del tiempo,
y tubos metálicos recorrían el techo, goteando agua sucia. Lámparas fluorescentes parpadeaban débilmente, como si una energía oscura las alimentara. Esto no encaja con un edificio de los años 30, murmuró Iker, atónito. En el suelo, se veían restos de camillas destrozadas y huellas marcadas en el polvo. Huellas humanas, pero también otras más largas, deformes, con dedos alargados que parecían arrastrarse. Avanzaron lentamente, con los corazones latiendo a toda velocidad. A medida que caminaban, escucharon ruidos metálicos a lo lejos, como cadenas arrastrándose y puertas cerrándose solas. De repente, un altavoz empotrado en la pared se encendió con un chasquido, y una voz distorsionada comenzó a hablar en un tono grave, imposible de identificar si era humano o no. Paciente 42. No apto. Sujeto transferido al área de confinamiento. Reanudar pruebas. El grupo se miró con los ojos abiertos de par en par. Pruebas. Balbuceó Amaya. Siguieron caminando hasta que llegaron a una sala enorme, con cristales rotos que separaban diferentes compartimentos. Dentro de ellos, había camas metálicas y restos de correas de sujeción. En una de las paredes, aún se distinguía un cartel oxidado que decía: Área de experimentación, acceso restringido. Nerea apuntó la cámara hacia un rincón. Oh, Dios, grabad esto. En el suelo, había huesos. Montones de huesos humanos, amontonados como si hubieran sido descartados después de un experimento fallido. Entre ellos, se veían cráneos con agujeros, costillas quebradas y mandíbulas abiertas en un grito eterno. Gael se tapó la boca para no vomitar. Esto no puede ser real. Amaya, sin apartar la vista de aquel horror, susurró. No era un sanatorio, era un laboratorio. El eco de pasos volvió a escucharse, acercándose desde el pasillo que habían dejado atrás. Pero esta vez no eran pasos humanos. Sonaban irregulares, arrastrados, como si varias extremidades golpearan el suelo al mismo tiempo. La luz del pasillo comenzó a parpadear. Una sombra gigantesca se proyectó en la pared, acercándose lentamente hacia ellos. La criatura del ascensor no estaba sola. El pasillo retumbaba con un eco gutural y húmedo, como si algo respirara de manera entrecortada. El sonido se mezclaba con el goteo constante de las tuberías oxidadas, creando un ritmo irregular que ponía la piel de gallina. Amaya apretó la linterna contra su pecho, intentando controlar el temblor de sus manos. Nerea enfocaba la cámara hacia la sombra en movimiento. El haz de luz temblaba al ritmo de su respiración agitada. Iker, siempre más decidido, dio un paso adelante, aunque el sudor frío le recorría la frente. Gael se quedó atrás, murmurando entre dientes una oración incompleta. La sombra se hizo más grande, proyectándose en las paredes blancas manchadas de óxido. Primero se distinguieron brazos, pero demasiado largos, doblados en ángulos imposibles. Luego una silueta encorvada, con la espalda arqueada, como si sus huesos se hubieran roto y vuelto a soldar mal. El grupo retrocedió cuando la figura apareció finalmente bajo la luz intermitente del pasillo. Era un ser humano, pero grotescamente deformado. Su piel estaba marcada con cicatrices profundas, surcos que parecían escritos como símbolos. Sus ojos brillaban con un tono lechoso, vacío, como si nunca hubiera visto la luz del sol. En su muñeca aún colgaba una pulsera metálica oxidada, con un grabado casi borrado. Amaya entrecerró los ojos y leyó en voz baja. Sujeto 42. El ser giró la cabeza bruscamente hacia ellos, emitiendo un gruñido que parecía provenir de un lugar demasiado profundo de su garganta. No nos ha visto como personas, susurró Iker, paralizado. Nos percibe como algo más, como presas. El sujeto 42 se movió de golpe, con una velocidad imposible para su tamaño. Sus extremidades golpearon el suelo con un sonido metálico, como si tuviera implantes bajo la piel. El grupo corrió de inmediato, el eco de sus pasos mezclándose con los rugidos de la criatura. Entraron en otra sala, cerrando la puerta metálica tras ellos con un golpe seco. El corazón de todos latía tan fuerte que parecía llenar el espacio. Nerea apuntó la cámara hacia la puerta, donde la criatura arañaba con garras largas y retorcidas, dejando marcas profundas en el metal. No va a resistir.
gritó Gael, empujando una camilla contra la puerta como barricada. Amaya se giró hacia el centro de la sala. Allí encontraron algo aún más perturbador. Un enorme mural cubría la pared, hecho con fotografías antiguas de pacientes del sanatorio. Algunos niños, otros ancianos, todos con expresiones vacías, y con anotaciones escritas a mano debajo de cada foto. Fase 1. Fase 2. No apto. En el suelo había carpetas esparcidas. Iker recogió una de ellas, con las manos temblorosas. «Mira esto», dijo, pasando las páginas. «Son registros médicos, pero no son tratamientos, son experimentos. Aquí hablan de trasplantes de órganos, de inyecciones con sustancias desconocidas, de aislamiento prolongado». Amaya se inclinó para leer por encima de su hombro. Aquí menciona al sujeto 42. Dice que sobrevivió a todas las fases, que su cuerpo se adaptó a lo imposible. El rugido del pasillo retumbó con más fuerza. La criatura golpeaba la puerta, doblando lentamente el metal. La barricada temblaba con cada embestida. «No tenemos salida», gritó Nerea. De repente, un zumbido eléctrico llenó la sala. En una esquina, una pantalla antigua se encendió sola, mostrando líneas de código y luego, una grabación en blanco y negro. Apareció un hombre con bata blanca, rostro serio y ojos vacíos. Su voz resonó como un eco metálico. «Si estás viendo esto, significa que el sujeto 42 sigue activo. No fue un fracaso, fue nuestra obra maestra. Un organismo diseñado para sobrevivir al dolor, al tiempo, a la muerte misma. No lo liberes. No intentes enfrentarlo. Solo el fuego podría detenerlo». La pantalla se apagó de golpe. Gael tragó saliva, mirando a los demás con pánico. «¿Oísteis eso? Solo el fuego puede matarlo». En ese momento, la puerta finalmente cedió. El sujeto 42 irrumpió en la sala, sus ojos lechosos brillando con furia. El grupo retrocedió hasta la pared, atrapado. La criatura abrió la boca, dejando escapar un grito inhumano, mezcla de dolor y rabia, un sonido que perforaba el alma. Iker, con una determinación desesperada, agarró un tubo metálico del suelo y lo sostuvo como arma improvisada. «No podemos correr eternamente», dijo, mirando a Amaya. «Si este es nuestro final, al menos lo enfrentaremos juntos». El sujeto 42 dio un paso al frente, cada movimiento haciendo crujir sus huesos deformes. La luz parpadeaba, el aire olía a óxido y sangre. El grupo sintió que el tiempo se detenía, como si el sanatorio mismo contuviera la respiración. Entonces, Amaya vio algo detrás de la criatura, una válvula roja en la pared, conectada a un sistema de gas oxidado. Con el corazón acelerado, susurró: «Quizá no necesitemos fuego, quizá podamos crear uno». El aire se volvió denso, cargado de un olor metálico mezclado con polvo y gas. El sujeto 42 avanzaba lentamente hacia ellos, su cuerpo encorvado proyectando una sombra monstruosa contra la pared iluminada por los tubos fluorescentes que parpadeaban. Cada paso resonaba como el eco de un tambor fúnebre. Amaya, con los ojos fijos en la válvula roja, susurró con urgencia: «Si conseguimos abrirla, todo este gas podría llenar la sala. Una chispa bastaría». «¿Y quieres volarnos con él?», protestó Gael, empapado en sudor. «¿Es eso morir desgarrados?», respondió ella con un grito contenido. El sujeto 42 rugió, lanzándose hacia adelante. Iker interpuso el tubo metálico que llevaba en las manos. El choque fue brutal. El tubo vibró con tal fuerza que casi lo suelta, pero logró desviar el golpe de la criatura. Sin embargo, el impacto lo lanzó contra la pared, dejándole sin aliento. «Iker», gritó Nerea, corriendo hacia él. La criatura giró la cabeza hacia el sonido, emitiendo un gruñido espeluznante. Amaya aprovechó ese instante para correr hacia la válvula. Sus manos temblaban, el óxido hacía difícil girarla, pero con todas sus fuerzas la forzó. El metal chirrió y de repente un silbido agudo llenó la sala. Un olor acre inundó el aire. El gas escapaba en grandes cantidades, envolviéndolos como una niebla invisible. «Rápido, necesitamos una chispa», jadeó Amaya. Gael buscó desesperado con la mirada.
Sus ojos cayeron en una caja de fusibles abiertos en la pared, con cables colgando y destellos intermitentes de electricidad. Allí, el sujeto 42, comprendiendo instintivamente el peligro, rugió con furia descomunal y se abalanzó hacia Amaya. Nerea gritó con todas sus fuerzas. «No lo permitas, Gael». Gael corrió hacia los cables, arrancando uno con ambas manos. La electricidad chisporroteó violentamente, quemándole los dedos, pero apretó los dientes y lo mantuvo firme. «Ahora», vociferó. Amaya se lanzó hacia un costado, esquivando por un segundo el zarpazo del monstruo. El sujeto 42 quedó expuesto, su piel marcada y sus huesos retorcidos brillando bajo la luz intermitente. En ese instante, Gael acercó el cable al charco de gas invisible. El estallido fue inmediato. Una llamarada gigantesca se expandió por toda la sala, iluminando el pasillo como si un sol hubiera nacido en el interior del sanatorio. El calor fue insoportable. El rugido del fuego se mezcló con el grito desgarrador del sujeto 42, un aullido que no parecía humano ni animal, sino algo mucho peor. La explosión los lanzó a todos contra las paredes. El humo espeso y negro los envolvió al instante. Tosían, apenas podían ver, pero distinguieron cómo la criatura ardía, agitándose en llamas, chocando contra las paredes, intentando apagar el fuego que consumía su cuerpo antinatural. «Está funcionando», gritó Iker, con la voz quebrada. Pero el fuego no solo consumía al monstruo. Las vigas del techo comenzaron a crujir, el calor hizo que los cristales de las ventanas estallaran en 1000 pedazos, y el sanatorio entero temblaba como si fuera a derrumbarse. «Tenemos que salir de aquí ya», exclamó Nerea, ayudando a levantar a Iker, que cojeaba por el golpe anterior. El grupo corrió entre el humo y las llamas, buscando una salida. Los pasillos se convertían en laberintos infernales. Las paredes ennegrecidas por el fuego parecían cerrarse sobre ellos. Cada esquina era un riesgo. Cada segundo podía ser el último. Amaya, al frente, sintió que algo se movía detrás de ellos. Miró de reojo y su corazón casi se detuvo. El sujeto 42, envuelto en llamas, seguía caminando. Su piel se desprendía en pedazos ardientes, sus huesos se veían bajo la carne derretida, pero aún avanzaba, como un espectro condenado. «No puede ser», gritó Gael. Ni siquiera el fuego lo detiene. La criatura ardiente extendió sus brazos, tropezando con paredes y techos, pero sin dejar de avanzar. Cada rugido que emitía hacía que el sanatorio entero vibrara como si compartiera su agonía. El grupo llegó a una escalera, bajando desesperadamente hacia un piso inferior. Detrás, el monstruo caía pesadamente, pero volvía a levantarse, sus pasos dejando huellas incandescentes en el suelo. «Más rápido», jadeaba Amaya. «El sanatorio no aguantará mucho más». Las vigas cayeron con estrépito, una lluvia de chispas y fragmentos de techo caía sobre sus cabezas. Finalmente, alcanzaron una puerta metálica que daba al exterior. Gael empujó con todas sus fuerzas, pero estaba atascada. Entre todos, golpearon y tiraron hasta que, con un chirrido, cedió. El aire frío de la montaña los envolvió, dándoles un respiro momentáneo. Tosieron, jadeando, intentando recuperar el aliento. Pero al mirar atrás, vieron cómo las llamas devoraban el sanatorio. Las ventanas brillaban como ojos encendidos, y columnas de humo ascendían hacia el cielo nocturno. Y allí, entre las llamas, aún se distinguía la figura del sujeto 42. De pie, ardiendo, pero mirando hacia ellos. Amaya sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No importaba cuánto ardiera aquel lugar. Esa cosa aún no había terminado con ellos. El aire frío de la montaña parecía un regalo divino después del humo y las llamas que habían casi acabado con sus pulmones. Amaya cayó de rodillas sobre la hierba húmeda, jadeando con lágrimas en los ojos, mientras Nerea intentaba recuperar el aliento. Gael mantenía un brazo alrededor de Iker, que cojeaba por el golpe sufrido en la pelea. Detrás de ellos, el sanatorio ardía como una hoguera titánica. El resplandor iluminaba la ladera de Sierra Espuña, tiñendo de rojo los pinos cercanos. Era como si la montaña entera hubiera cobrado vida para presenciar la destrucción de aquel monstruo. «Lo conseguimos», susurró Nerea, casi en un sollozo. «Está ardiendo»,
todo. Pero Amaya no podía dejar de mirar las ventanas iluminadas. Entre el crepitar de las llamas, seguía viendo aquella figura. El sujeto 42. Ardiendo, y sin embargo de pie, como si la destrucción no pudiera reclamarlo. Su silueta deformada parecía fundirse con el fuego, hasta que un rugido estremeció la noche. De pronto, el techo del sanatorio colapsó con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de chispas y humo. El monstruo desapareció entre los escombros en llamas. El grupo quedó en silencio, conteniendo la respiración. ¿Crees que se acabó?, preguntó Gael, con la voz ronca. Nadie respondió. Solo el crepitar del fuego contestaba, como un eco irónico. Decidieron descender por el sendero de la montaña. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un gris apagado. Cada paso era un triunfo, aunque la fatiga les aplastaba los hombros y el miedo les mordía el corazón. De pronto, mientras bajaban por el camino de piedras, Iker se detuvo. «Esperen, ¿oyen eso?». Se quedaron en silencio. A lo lejos, entre el murmullo del viento, se escuchaba un sonido inconfundible. El eco de una tos. Una tos grave, húmeda, enfermiza. «No puede ser», susurró Amaya, con los ojos desorbitados. El sonido provenía del bosque, no del sanatorio. Horas después, ya en el pueblo cercano, los sobrevivientes buscaron refugio en la pequeña posada de Doña Estrella, una anciana que siempre había advertido a los curiosos que no subieran a Sierra Espuña. Al verlos llegar cubiertos de hollín, con la ropa rasgada y los ojos desorbitados, cruzó la señal de la cruz en el aire. «Ustedes fueron», murmuró con voz temblorosa. «Quemaron el sanatorio». «Tenía que hacerse», respondió Amaya con firmeza, aunque por dentro temblaba. «Eso, que yo, no era humano». Doña Estrella negó lentamente con la cabeza. «No entienden. El fuego no lo destruye. Lo alimenta». Los cuatro se miraron horrorizados. Esa misma noche, mientras intentaban dormir en la posada, Amaya despertó sobresaltada por un crujido en la ventana. Se levantó despacio, con el corazón en la garganta, y al correr la cortina vio algo que la paralizó. En medio de la calle empedrada, iluminado por la luz mortecina de un farol, había una figura. Era alta, encorvada, y su piel parecía todavía humeante, como si el fuego la hubiera marcado para siempre. El sujeto 42. Levantó lentamente la cabeza, y aunque su rostro estaba deformado por las llamas, sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo. Y entonces, con la voz rota por el fuego pero aún reconocible, susurró: «No hay salida. Todos somos pacientes del sanatorio». Amaya retrocedió, gritando, despertando a los demás. Corrieron a la ventana, pero cuando miraron afuera, la calle estaba vacía. Solo quedaba un olor acre en el aire, un olor a gas y a carne quemada. Al amanecer, el grupo decidió huir del pueblo. No dijeron nada a nadie, no explicaron nada. Sabían que no había palabras suficientes para lo que habían visto. Sin embargo, mientras el coche se alejaba por las carreteras de montaña, los cuatro permanecieron en silencio, incapaces de borrar de su mente la última mirada de aquel ser. Nerea rompió el silencio al fin. «¿Y si nunca se destruye? ¿Y si está en nosotros ahora?». Nadie respondió, pero el eco de una tos húmeda, que ninguno quiso admitir haber escuchado dentro del coche, acompañó el resto del trayecto. El sanatorio de Sierra Espuña quedó reducido a ruinas humeantes. Pero entre los lugareños comenzaron a circular nuevas historias. En las noches de viento, aún se escuchan pasos en los pasillos vacíos y una tos grave que viaja desde las montañas hasta los pueblos cercanos. Amaya, Iker, Nerea y Gael nunca volvieron a hablar del tema entre ellos. Pero cada uno sabía, en lo más profundo de su ser, que el sanatorio no había quedado enterrado en el pasado. Había escapado con ellos.